Alto ahí. No sigas tu día como si nada. Esta palabra viene directamente del cielo para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que justo hoy, en medio de tus pensamientos cargados, en medio de tus preocupaciones, en medio de ese silencio que duele más que el ruido, estés a punto de escuchar estas palabras. Yo tengo el control de todo. Ya no te preocupes, dice el Señor. Esta no es solo una frase bonita. Es una intervención divina. Una respuesta urgente para ese corazón que lleva días cansado, noches sin descanso y una mente que no encuentra paz. Sí, hablo contigo. Tú que oras pero no descansas, tú que cantas pero lloras en silencio, tú que dices Dios sabe, pero por dentro sientes que todo está fuera de control. Hoy el cielo quiere sacudir tu alma y romper esa cadena invisible que te está robando la fe. Dios no te ha soltado, Dios no te ha olvidado, Dios no perdió el control. El problema no es el tiempo que llevas esperando, el problema es que aún no has soltado completamente. Y este mensaje no viene para darte una solución inmediata, viene para devolverte la paz que perdiste cuando trataste de hacerlo todo tú. Pero no lo hagas por rutina. Hazlo como acto de fe, como una declaración espiritual. Creo que Dios tiene el control y yo ya no voy a vivir más dominado por la preocupación. Y antes de comenzar, comparte este mensaje con alguien que sabe que necesita oírlo. Hay personas que están al borde del colapso emocional y una sola palabra de Dios puede devolverles la vida. Tú puedes ser ese instrumento. Ahora respira profundo. Cierra tus ojos por un segundo. Y dile al Señor desde tu alma, háblame, corrígeme, renuévame. Porque si tú tienes el control, yo ya no quiero vivir más como si lo tuviera yo. Prepárate, porque esta palabra no es ligera. Es fuego del cielo para romper cadenas, devolver la paz y restaurar tu confianza. La preocupación no resuelve nada, pero la fe lo activa todo. Porque cada vez que permite que la preocupación se sienta en el trono de tu mente, le estás cediendo el lugar que le pertenece únicamente a Dios. La preocupación es como una sombra que crece cuanto más la mira. Te paraliza, te desgasta, te quita el gozo, te roba la esperanza, pero no cambia absolutamente nada. Puedes pasar la noche en vela pensando en el problema, imaginando escenarios, llorando en silencio, pero al amanecer todo sigue igual, a menos que decidas poner tu fe por encima de tu ansiedad. Jesús fue claro y directo en Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué sirve preocuparse si con eso no puedes cambiar ni un detalle de tu situación? La preocupación te conecta con la carga, pero la fe te conecta con el poder de Dios. La preocupación agranda el problema, pero la fe agranda tu visión del Dios que lo supera todo. Cuando tú te preocupas, estás actuando como si tú tuvieras que resolverlo todo, como si el resultado dependiera de ti, como si el futuro estuviera en tus manos. Pero cuando tú decides creer, aunque todo por fuera te invite a temer, estás diciendo con tu vida, yo no tengo el control, pero mi Padre sí. Yo no tengo la fuerza, pero Él no se cansa. Yo no sé cómo saldré de esto, pero Él ya preparó la salida. Y ese es el tipo de fe que activa lo sobrenatural. Porque el cielo no responde al pánico. El cielo no reacciona a la queja. El cielo se abre cuando alguien en medio del dolor levanta su voz y dice, creo, confío, descanso. Aunque no vea, yo sé que Dios tiene el control. Hoy muchos están enfermos, no por el virus, sino por la preocupación. Muchos están estancados, no por falta de talento, sino por miedo. Muchos no avanzan no porque Dios los haya olvidado, sino porque la ansiedad los tiene atrapados en un bucle de pensamientos sin fe. Y Dios te dice hoy con voz firme y amorosa, basta de preocuparte, yo tengo el control. Tú no necesitas resolverlo todo, solo necesitas creerme a mí, porque cuando tú oras el cielo se activa. Cuando tú sueltas, Dios toma el mando. Y cuando tú cambias tu preocupación por confianza, comienzas a caminar en una paz que no tiene lógica, pero que tiene poder para transformar tu vida. Dios está al mando, aunque no entienda lo que está pasando. Porque aunque tus ojos vean caos y tu corazón no comprenda el porqué de ciertas situaciones, la soberanía de Dios no se detiene, ni se debilita, ni se confunde. Él sigue gobernando desde lo alto, firme, invencible, imparable, con un plan perfecto en acción, incluso en medio de lo que tú llamas crisis. Muchos creen que Dios solo está presente cuando las cosas salen bien, cuando todo está en orden, cuando las puertas se abren, los cielos se sienten cerca. Pero la verdad es que la prueba más profunda de tu fe no es creer cuando todo fluye, sino seguir creyendo cuando no entiendes nada. Porque el Señor no necesita explicarte lo que hace para seguir siendo fiel. Él no pierde el control porque tú perdiste la calma. Él sigue sentado en su trono. Él sigue guiando tu historia. Él sigue al mando aunque tú no veas la dirección. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo dice con autoridad eterna. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, no solo las buenas, no solo las respuestas, también las preguntas, también las lágrimas,
también los silencios, también las temporadas de aparente abandono. Dios no solo obra en lo evidente, obra en lo oculto, en lo que no entiendes, en lo que no puedes explicar. Y es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentira. Dios se olvidó de ti, Dios no escucha, Dios te falló. Pero la fe se pone de pie y declara, aunque no lo vea, Él está obrando. Aunque no lo entienda, Él tiene el control. Aunque no lo sienta, Él está aquí. Cuando ves al pueblo de Israel en el desierto, parece que Dios se había desentendido. Pero Él estaba guiando con una nube. Cuando ves a Jesús en la cruz, parece que todo terminó. Pero era parte del plan eterno para la redención. Cuando ves tu vida ahora mismo, puede que no entiendas el proceso, pero Dios ya escribió el final. Y es un final de gloria. La pregunta no es, ¿entiendes lo que está pasando? La verdadera pregunta es, ¿confías en aquel que sí lo entiende todo? Porque cuando aprendes a decir, no lo sé, pero Él sí. Cuando aprendes a soltar el por qué y abrazar el para qué. Cuando decides dejar de mirar el caos y empiezas a mirar a Cristo, todo dentro de ti comienza a cambiar. Y lo más hermoso es esto. Dios no necesita que entiendas todo. Solo necesita que no dejes de creer. Tu batalla no es tuya, el Señor ya la tiene en sus manos. Porque muchas veces vivimos luchando con todo lo que tenemos, peleando con nuestra propia fuerza, desgastándonos emocional, física y espiritualmente, sin darnos cuenta de que esa batalla que tanto nos agobia ya fue tomada por el cielo, ya no te pertenece, ya no la cargas tú. El mismo Dios que te llamó, que te formó, que te escogió, es el Dios que pelea por ti. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón pisándole los talones y el agua cerrándole el paso, entraron en pánico, gritaron, se quejaron, pensaron que era el final. Pero fue entonces cuando Dios, a través de Moisés, les dio una palabra que sigue resonando con poder hasta hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Esa palabra no ha perdido vigencia. Sigue siendo verdad para ti ahora mismo. No estás solo en esta guerra. No estás librando esta batalla por tu cuenta. No tienes que resolverlo todo. Hay cosas que solo Dios puede arreglar. Hay puertas que solo Él puede abrir. Hay corazones que solo Él puede tocar. Y mientras tú sigues empujando, insistiendo, llorando, desgastándote, el Señor está esperando que hagas una sola cosa, que suelte y se lo entregues por completo. La batalla espiritual que enfrenta no se gana con estrategia humana, ni con fuerza, ni con gritos. Se gana de rodillas, se gana en silencio. Se gana cuando entiendes que el campo de guerra no está afuera, está dentro. Y cuando en tu interior decides confiar, decides rendirte, decides descansar, entonces el cielo se activa. David no derrotó a Goliat por ser valiente, lo venció porque iba en el nombre del Señor. Josafat no venció al ejército enemigo con armas, sino con alabanza. Pablo y Silas no escaparon de la cárcel con violencia, sino con adoración. Porque las batallas más grandes no se ganan con espada, se ganan con fe. Hoy Dios te dice, esa carga ya no es tuya, esa guerra ya no te pertenece. Tú no tienes que pelear cuando yo ya he prometido defenderte. Tú adoras y Él pelea. Tú obedeces y Él abre camino. Tú callas el temor y Él silencia al enemigo. Tú entregas la batalla y Él la transforma en victoria. Así que levanta la cabeza, deja de llorar por lo que no puedes cambiar. El Dios de los ejércitos no te abandonó. Él ya tomó el control y lo que parecía una derrota será el escenario perfecto para una victoria que glorificará su nombre. El control de Dios es absoluto, incluso sobre lo que parece fuera de control. Porque aunque tus ojos naturales vean desorden, injusticia o abandono, nada escapa al dominio del Creador. Dios no tiene áreas inestables, ni rincones de duda, ni momentos de confusión. Él es soberano sobre lo visible y lo invisible, sobre lo grande y lo pequeño, sobre lo que entiende y sobre lo que jamás podrás comprender. Muchos creen en Dios pero lo limitan, creen que Él puede intervenir en lo espiritual pero no en lo económico, que puede obrar en el templo pero no en su trabajo, que tiene autoridad sobre el alma, pero no sobre los procesos legales, los diagnósticos médicos, los problemas familiares. Pero el Dios de la Biblia no es parcial. Él es el Rey de todo, de cada circunstancia, de cada tiempo, de cada detalle. Colosenses capítulo 1, versículo 17 lo declara con fuerza celestial. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que todo, absolutamente todo, está sostenido por su voluntad. El latido de tu corazón, el oxígeno que respiras, las personas que te rodean, las puertas que se abren o se cierran, los caminos que se forman en medio del desierto, todo está bajo el dominio de un Dios que jamás ha perdido el control. Y aunque a veces no lo veas, Él sigue reinando. Aunque todo se caiga a tu alrededor, Él sigue firme. Aunque el enemigo grite, Dios no se inmuta, porque no hay caos que intimide al Creador. Lo que para ti parece fuera de control, para Dios es solo una parte del diseño perfecto que aún no comprendes. Mira lo que sucede cuando un arquitecto construye una obra. Hay momentos donde el terreno parece destruido, lleno de escombros, sin forma.
Pero eso no significa que no hay un plan. Solo significa que estás viendo la obra a medias. Así también Dios contigo. Tú estás viendo polvo, pero Él ve fundamento. Tú ves ruina, pero Él ya ve el templo terminado. Tú ves desorden, pero Él está ejecutando su plan eterno con precisión milimétrica. Dios no perdió el control cuando te abandonaron. No perdió el control cuando te enfermaste. No perdió el control cuando cerraron esa puerta. No perdió el control cuando lloraste solo en la noche. Él estaba allí, viéndolo todo, permitiéndolo todo, gobernando sobre todo. Y si aún no entiendes por qué pasaste por lo que pasaste, no te preocupes. Tú no necesitas entenderlo todo. Necesitas creer que Dios sigue en el trono, que Él no está improvisando, que Él no está nervioso, que Él no se quedó sin opciones. No, Él es rey y su gobierno es eterno, justo, poderoso, soberano y perfecto. La ansiedad nace cuando crees que debes controlar lo que solo Dios puede gobernar. La paz nace cuando entiendes que todo, absolutamente todo, está bajo su dominio. Hoy el cielo te recuerda, no estás a la deriva, no estás expuesto al azar, no estás viviendo una historia al margen del plan eterno. Estás siendo sostenido, guiado y cuidado por un Dios que no conoce el error. Y aunque todo a tu alrededor tiemble, su trono permanece firme. Él tiene el control, Él lo sigue teniendo y nunca lo va a soltar. Lo que para ti es caos, para Dios es parte del plan. Porque aunque tú veas ruina, confusión o derrota, el cielo lo interpreta desde otra perspectiva. Dios no ve como el hombre ve. Donde tus ojos perciben desorden, los ojos del Espíritu ya están contemplando el propósito que se está gestando. Donde tú piensas que perdiste el rumbo, Dios está trazando una nueva dirección. Y aunque parezca que todo está fuera de lugar, el Creador jamás pierde el control de su obra maestra, tu vida. Mira tu historia con sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho no entiendo lo que está pasando? ¿Cuántas veces te preguntaste por qué a mí? ¿Cuántas veces sentiste que tu vida se rompía en 1000 pedazos? Y sin embargo, si miras hacia atrás, te darás cuenta de algo glorioso. Dios estuvo ahí, moviendo piezas en silencio, sacándote de donde no debías estar, cerrando puertas que habrían destruido tu destino y permitiendo quebrantos que te llevaron a los pies de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso significa que lo que tú llamas caos, Dios lo llama parte del proceso. Lo que tú quieres evitar, Dios lo está usando para pulirte. Y lo que hoy te duele, mañana se convertirá en tu testimonio más poderoso. Piensa por un momento en José, el hijo de Jacob. Lo vendieron sus hermanos, lo traicionaron, lo encarcelaron injustamente. Pasó años sufriendo por decisiones que no tomó. A simple vista todo parecía un caos absoluto. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, él mismo declaró con autoridad celestial: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Lo que fue un desastre a sus ojos humanos fue parte del plan perfecto de Dios para preservar la vida de una nación entera. Así también contigo. El caos que estás viviendo no es el final. Es una página más del capítulo que te llevará a una gloria que aún no puedes imaginar. Y aunque el proceso sea oscuro, el autor de tu historia ya escribió el final. Y es de victoria. Hoy el Señor te dice: confía en mí en medio del desorden. No necesitas verlo claro. Solo necesitas saber que yo estoy contigo. Lo que hoy parece roto, mañana mostrará mi gloria. Así que no huyas del caos. No maldigas el proceso. No reniegues de lo que no entiendes. Dile al Señor con todo tu corazón: Padre, si esto es parte del plan, entonces no me sueltes. No permitas que me rinda. Muéstrame tu mano aún en medio del fuego. Y haz que cada pedazo roto sirva para tu propósito eterno. Porque al final de todo, Dios no te dejará en el caos. Te levantará desde Él para mostrarle al mundo lo que puede hacer con un corazón que decide creer. Él conoce el final desde el principio y nunca improvisa. Porque Dios no es como el hombre que actúa sobre la marcha, que responde a lo que ocurre, que reacciona cuando todo se sale de control. Nuestro Dios es eterno, está fuera del tiempo, lo ve todo, lo sabe todo y ha estado en tu futuro mientras tú sigues caminando por tu presente. Nada lo toma por sorpresa, nada lo obliga a cambiar su plan, nada lo obliga a actuar con apuro o nerviosismo. Isaías capítulo 46, versículo 10 lo declara con una claridad absoluta: yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Escuchaste eso? Él anuncia el fin desde el principio. Eso significa que tu vida no está siendo improvisada por Dios, ni está siendo remendada a medida que se rompen las cosas. No. Cada paso tuyo ya fue escrito por su mano soberana. Cada proceso ya fue visto desde la eternidad. Cada detalle ya fue contemplado antes de que tú nacieras. Cuando tú entras en una crisis, Dios no se desespera.
Cuando tú recibes una mala noticia, Dios no se sacude. Cuando tú pierdes algo, Dios no entra en pánico. Porque Él ya vio cómo termina tu historia y sigue en control. Y si Él ya vio el final, ¿por qué tú vives con miedo? ¿Por qué dudas de un Dios que jamás ha fallado, que jamás ha mentido, que jamás ha perdido una batalla? Él sabe cuándo responderte. Él sabe por qué te cerró esa puerta. Él sabe por qué no llegó esa persona. Él sabe por qué no te bendijo antes. Porque si lo hubiera hecho antes de tiempo, no había estado preparado. Todo tiene una razón en su plan eterno. Nada es casualidad. No estás dando vueltas sin sentido. Estás caminando una ruta trazada desde los cielos. Y aunque hoy no entiendas lo que estás atravesando, Él ya diseñó cómo vas a salir. Dios no necesita cambiar su plan porque todo ya fue contemplado en su voluntad. Él no necesita improvisar. Él ejecuta, Él revela, Él cumple. Y cuando el enemigo intenta tocarte, cuando el temor intenta paralizarte, cuando la duda intenta contaminar tu fe, Dios sigue firme, recordándote que la última palabra no la tiene tu situación, la tiene su palabra. Así que levanta tu fe, suelta la ansiedad, cambia el por qué, Señor, por un yo confío en ti. Porque el que comenzó la buena obra ya vio cómo termina y Él no abandona obras a media. Tu historia tiene un final glorioso y ya fue escrito por las manos de un Dios que nunca ha tenido que improvisar. La preocupación es una señal de que aún no ha soltado por completo. Porque cuando el alma vive inquieta, cuando la mente corre sin freno, cuando el corazón palpita entre dudas y temores, es una evidencia silenciosa de que todavía estamos tratando de sostener lo que solo Dios puede cargar. Y aunque en tus oraciones digas, Señor, confío en ti, tus pensamientos traicionan tus palabras. Porque una cosa es decir que confías y otra muy distinta es vivir como quien realmente ha soltado. La preocupación no es solo un estado emocional, es un síntoma espiritual. Es el reflejo de un alma que aún cree que debe resolverlo todo, entenderlo todo, controlarlo todo. Y ese desgaste silencioso es más peligroso de lo que imaginas, porque mientras por fuera aparenta fe, por dentro la preocupación va robando tu fuerza, tu enfoque, tu gozo y tu paz. El Señor nunca te llamó a vivir ansioso, nunca te llamó a vivir previendo cada detalle del mañana. Te llamó a vivir cada día en dependencia, en quietud, en confianza. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, si estás preocupado es porque aún no has orado de verdad. Porque una oración real no solo se basa en pedir, se basa en pregar. Y cuando tú oras con fe, cuando colocas cada carga en las manos del Padre, el afán no tiene más derecho legal sobre tu mente. Pero si después de orar sigues igual de inquieto, si tu paz no ha regresado, si tu alma sigue corriendo, entonces no has soltado, solo has hablado. Porque la fe verdadera no termina en los labios, se manifiesta en el descanso interior. Y ese descanso no se compra, no se finge, no se improvisa. Ese descanso viene cuando tu alma deja de pelear con Dios y empieza a caminar detrás de Él. Muchos hoy están enfermos por dentro y no es el cuerpo, es el alma tensa, preocupada, sobrecargada. Personas que oran pero no descansan, que cantan pero no duermen, que conocen la promesa pero no han entregado el control. Y hoy Dios te pregunta: ¿confías en mí de verdad o solo me usas como último recurso? Porque donde hay confianza no hay espacio para la angustia. Y donde hay entrega hay descanso. Hoy el cielo quiere confrontarte con amor. Si estás preocupado es porque aún no has soltado del todo. Si no puedes dormir es porque aún no has depositado tu carga en el altar. Si tu mente sigue inquieta es porque todavía estás tratando de hacer el trabajo que solo le pertenece a Dios. Así que haz una pausa, examina tu interior y dile al Señor con sinceridad: Padre, confieso que he dicho que confío, pero no he soltado de verdad. Hoy suelto, hoy dejo ir, hoy descanso. Y te pido que mientras yo descanso en ti, tú tomes el control total. Porque solo cuando tú te vacías del afán, Dios puede llenarte de su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la señal de que por fin soltaste y confiaste. Cuando entregas el control, Dios desata su paz sobre ti. Porque mientras tú te esfuerzas por tener todo bajo control, tu alma vive en constante tensión. Intenta planearlo todo, preverlo todo, protegerlo todo y terminas agotado por dentro. Pero en el momento en que levantas tus manos, cierras los ojos y le dices al Señor: no puedo más, aquí está todo, hazlo tú. Ocurre algo maravilloso. Una paz que no tiene explicación humana comienza a llenar tu interior. No es que el problema desaparezca de inmediato, no es que la respuesta llegue en ese instante, es que algo dentro de ti cambia, el peso se levanta, la carga cae, la ansiedad se silencia. Y aunque por fuera todo luzca igual,
por dentro sabes que ya no estás cargando solo. La diferencia no está en la situación, está en quién la está llevando ahora. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo promete con firmeza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene por entender todo. La paz no llega cuando los resultados son favorables. La paz no depende de que todo esté resuelto. La paz llega cuando decides confiar y soltar. Hay muchas personas orando por paz, pero siguen cargando el control. Siguen tomando decisiones sin consultar a Dios. Siguen aferradas a relaciones que Él ya les pidió dejar. Siguen insistiendo en caminos que Dios ya cerró. Y mientras eso ocurra, la paz no tendrá espacio para habitar. Porque la paz de Dios no coexiste con el orgullo, ni con el control, ni con la autosuficiencia. Solo llega cuando el trono de tu vida le pertenece por completo a Él. Cuando sueltas, tu espíritu respira. Cuando sueltas, tu mente se aclara. Cuando sueltas, tu corazón se abre para escuchar la voz que antes no podías oír porque estabas demasiado enfocado en tus propios intentos. Y no se trata de resignación. No es decir, ya no me importa. Se trata de fe madura. Fe que dice, no lo entiendo todo, pero lo entrego todo. Porque sé que en las manos de Dios lo que yo no puedo manejar se convierte en propósito eterno. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Cuando esa paz llega, el enemigo pierde acceso a tu mente. El temor ya no tiene autoridad. La ansiedad ya no tiene habitación. La duda ya no tiene poder. Porque la paz de Dios no es frágil. Es un muro espiritual que te guarda, que te defiende, que te levanta. Así que hoy, suelta, ríndelo todo. Deja que Dios tome el volante. Y deja que su paz, esa paz que el mundo no puede imitar, te abrace como nunca antes. Porque cuando tú sueltas el control, Dios suelta su paz. Y esa paz lo transforma todo. El cielo no responde a tu ansiedad. Responde a tu confianza, porque no es el ruido de tus pensamientos lo que mueve el trono de Dios, ni la intensidad de tu angustia lo que apresura su mano, es tu fe, es tu reposo interior, es tu entrega silenciosa que declara, aunque no entienda, confío. El cielo no se conmueve por el temor, sino por la confianza inquebrantable de un hijo que decide creer aun cuando todo parece en contra. Hay quienes piensan que si oran más fuerte, si lloran más, si se desesperan con más intensidad, entonces Dios los escuchará. Pero lo que realmente atrae la intervención del cielo no es tu desesperación, es tu seguridad en quién es Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo afirma con claridad eterna. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, Dios no se manifiesta donde hay duda constante, donde hay queja, donde hay sospecha de su carácter. Dios se manifiesta en medio de la confianza. La ansiedad grita, pero la fe susurra. La ansiedad desespera, pero la fe espera. La ansiedad exige, pero la fe reposa. Y Dios responde a los que en medio del dolor, el silencio, la incertidumbre, eligen confiar, descansar y seguir creyendo. Jesús mismo lo mostró cuando dormía en la barca en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban llenos de ansiedad, gritando, pensando que todo estaba perdido, pero Él en perfecta paz descansaba. Y cuando lo despertaron, Él no reprendió primero al mar, reprendió la falta de fe en sus corazones. Porque mientras ellos pensaban que su angustia movería el cielo, Jesús les enseñaba que el cielo ya estaba en la barca, pero ellos no lo reconocían por causa de la preocupación. Hoy, ¿a quién estás alimentando más? ¿A la ansiedad que grita dentro de ti? ¿O a la fe que te llama a reposar, a confiar, a creer sin condiciones? Dios no necesita que entres en pánico. Él no necesita que le recuerdes cada 5 minutos lo que ya le pediste. Él está esperando que sueltes y que confíes. Y en ese acto de rendición, en esa paz interna que brota de una fe madura, el cielo se mueve. Porque cuando un hijo deja de agitarse y empieza a descansar, el Padre se levanta y actúa con poder. Así que hoy decide confiar. No por lo que ves, no por lo que sientes, no por lo que entiendes. Confía por quién es Él, por su fidelidad, por su palabra, por su carácter. Y cuando el cielo vea tu confianza, entonces sí, se abrirán los cielos y la respuesta vendrá en su tiempo perfecto, en su forma perfecta y con gloria eterna. Vivimos en una era donde el alma humana ha hecho de la preocupación una forma de vida. Las redes sociales, las noticias, la economía, las enfermedades, los conflictos familiares, las expectativas no cumplidas, todo parece alimentar un ciclo de ansiedad constante. Y sin darnos cuenta, muchos hijos de Dios han comenzado a caminar con el lenguaje de la fe en los labios, pero con el peso del miedo en el corazón. Dicen confiar en Dios, pero siguen atados al ¿y si no pasa?, al ¿cuándo será?, al ¿por qué aún no llega? Y lo más doloroso de todo es que muchos han aprendido a vivir así, como si fuera normal, pero el cielo hoy levanta su voz con poder y ternura para decirte: yo tengo el control de todo, ya no te preocupes.
No como una frase bonita para colgar en una pared, sino como una verdad eterna que necesita romper la estructura de ansiedad que lleva dentro, porque no fuiste creado para vivir con el alma agotada, con la mente en guerra, con el espíritu encorvado por la incertidumbre. Fuiste creado para vivir en confianza, en paz, en descanso profundo, bajo el amparo de un Padre que lo ve todo, lo sabe todo y lo gobierna todo. Y es aquí donde debes hacer una pausa honesta. ¿De qué ha servido tanto preocuparte? ¿Acaso has cambiado algo con tus noches sin dormir? ¿Ha mejorado tu situación por vivir en tensión? La preocupación no mueve a Dios. Lo que lo mueve es tu fe, tu entrega, tu descanso. Hoy el Espíritu Santo quiere volverte algo que el mundo te ha robado, la paz. Esa paz que no depende de si todo va bien. Esa paz que no viene de tener todo bajo control. Esa paz que no se basa en la circunstancia, sino en saber que aquel que sostiene el universo también sostiene tu historia. Deja de hacer de tu mente un campo de batalla. Deja de vivir desde la urgencia. Deja de decir que confías mientras por dentro aún te aferras al control. Hoy es el día de decir con fe y convicción: Señor, yo suelto, yo descanso, yo creo, tú tienes el control. Y si tú tienes el control, yo ya no necesito preocuparme más. Y cuando tomes esa decisión, no solo cambiará tu estado emocional, cambiará tu atmósfera, tu dirección, tu manera de ver la vida. El cielo no se activa cuando tú gritas más fuerte, se activa cuando tú crees de verdad. Así que hoy, en medio de este mundo lleno de ansiedad, decide ser diferente, decide confiar, decide descansar, decide vivir como quien sabe que Dios jamás ha soltado el timón. Y mientras tú caminas con paz, el cielo seguirá trabajando a tu favor. Porque si Dios tiene el control, entonces todo, aunque no lo entiendas ahora, va a estar bien. Padre amado, Dios eterno, mi roca segura en tiempos de tormenta, hoy me postro ante ti con el alma expuesta, con las manos abiertas y con el corazón cansado de intentar sostener lo que solo tú puedes cargar. Reconozco, Señor, que he vivido preocupado, agitado, con la mente ocupada en pensamientos que no traen vida, con el espíritu tenso, intentando entender lo que tú nunca me pediste entender, intentando controlar lo que tú nunca me pediste controlar. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, decido soltar. Suelto el miedo al mañana. Suelto la presión del qué va a pasar. Suelto la ansiedad que me roba la paz. Suelto esa necesidad de tener respuestas para todo. Y en su lugar, te entrego el trono de mi corazón. Tú gobiernas, tú diriges, tú decides, tú sabes. Padre, tú tienes el control de todo. Y hoy yo te entrego lo que tanto me ha desgastado. Mis preocupaciones, mis cargas, mis pensamientos repetitivos, mis decisiones difíciles, mis sueños, mis heridas, mis luchas internas. No quiero seguir caminando con una fe de labios y un corazón atado al temor. Hoy quiero descansar en ti de verdad. Espíritu Santo, lléname de tu paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que no depende de resultados, sino de confianza. Esa paz que me guarda por dentro y me afirma por fuera. Cúbreme con tu presencia, Señor. Sella mi mente. Ordena mis emociones. Renueva mi alma. Hazme vivir con la certeza de que tú ya estás obrando, aunque mis ojos todavía no vean. Y aunque todo a mi alrededor parezca incierto, aunque las respuestas no lleguen en mi tiempo, aunque los caminos no se vean claros, yo voy a creer, yo voy a confiar, yo voy a descansar. Porque si tú tienes el control, y yo sé que lo tienes, entonces mi alma ya no necesita preocuparse más. Gracias, Señor, porque tú no improvisas. Gracias porque tú ves el final desde el principio. Gracias porque nada de lo que me pasa escapa de tu mirada. Gracias porque tú peleas mis batallas. Gracias porque mientras yo espero, tú preparas. Gracias porque en tus manos todo va a estar bien. En el nombre del Príncipe de Paz, en el nombre que está por encima de toda preocupación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, si esta palabra te tocó, si mientras escuchabas sentiste que el Espíritu Santo te hablaba directo al alma, si algo dentro de ti se quebró, se removió, se levantó, no lo ignores. Esta no fue una enseñanza más, fue un llamado del cielo, una sacudida divina para decirte con firmeza y amor: yo tengo el control de todo, ya no te preocupes más. Dios no quiere que vivas como el mundo, esclavo del miedo, atrapado en la ansiedad, sobreviviendo de oración en oración sin experimentar la verdadera paz. Dios quiere que descanses, que respires, que vivas con el corazón en calma, no porque todo esté resuelto, sino porque tú sabes que... Escúchame bien, amado hijo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje casual y tú no estás aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo porque hoy se activa una palabra directa del cielo para tu vida. Una palabra que puede romper con años de luchas internas, de agotamiento emocional, de batallas silenciosas que casi nadie conoce. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que ya no puedes más, si la carga te está doblando la espalda y el alma se te está secando de tanto resistir, entonces abre tu corazón.
porque este es tu momento de liberación. Hoy Dios te dice, basta ya, no tienes que seguir peleando solo. Yo pelearé por ti y venceré. Este mensaje está impregnado de fuego, de gloria, de verdad, pero sobre todo de esperanza. Porque mientras el mundo te empuja a seguir luchando con tu propia fuerza, Dios te extiende su mano y te dice, descansa en mí, suelta la espada, déjame pelear esta batalla por ti. Hay situaciones en tu vida que no se resolverán con más esfuerzo, sino con más rendición. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más dependiente. No necesitas un plan nuevo, necesitas presencia. Hoy aprenderás que en el reino de los cielos, los verdaderos guerreros no siempre pelean, a veces adoran. No siempre gritan, a veces se callan y confían. Y cuando lo hacen, el cielo entra en acción. Por eso te pido algo. No te vayas, no te distraigas, no avances a otro contenido. Quédate al final. Cada palabra que vas a escuchar ha sido preparada por Dios para ti. Porque tu alma no necesita entretenimiento, necesita intervención divina. Tu espíritu no necesita motivación humana, necesita ser tocado por el fuego del Altísimo. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, hoy, ahora, en este instante. Y si este mensaje empieza a arder en tu corazón, si mientras escuchas algo en ti se quiebra, si sientes que Dios te está hablando directo, haz algo más. Suscríbete a este canal, El Portavoz de la Gracia, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Conviértete en voz de esperanza para otro, como hoy Dios está haciendo voz de esperanza para ti. Porque este canal no es un lugar para espectadores, es un altar de encuentro. Es un espacio de gloria, de restauración, de confrontación con amor. Y lo que hoy estás a punto de vivir podría ser el principio de tu verdadera libertad. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Esta verdad, aunque parece contradictoria a la lógica del mundo, es el principio más poderoso del reino de Dios. En la tierra, ganar es sinónimo de pelear con más fuerza, de resistir más que los demás, de no rendirse jamás. Pero en el reino de los cielos, vencer no siempre significa resistir con los puños cerrados, sino arrodillarse con el corazón abierto. Porque hay luchas que no se ganan corriendo más, gritando más, ni esforzándote más. Hay luchas que solo se ganan cuando entiendes que no te corresponde a ti pelear, sino a Dios. El error de muchos hijos de Dios es intentar ganar con las armas de la carne lo que solo puede resolverse en el espíritu. Se fatigan, se frustran, se desgastan. No porque Dios no esté con ellos, sino porque siguen peleando batallas que no fueron llamados a pelear con sus propias manos. Hay momentos en los que el Padre no está esperando que actúes, sino que te rindas, que le entregue la espada, que reconozcas que tu fuerza ya no alcanza, que digas con sinceridad, Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde la gloria de Dios desciende y su mano poderosa comienza a moverse. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta? No dice que Dios peleará contigo. Dice que Él peleará por ti. Es decir, en tu lugar, a tu favor, sin que tú tengas que desgastarte más. Pero eso solo ocurre cuando decides confiar por completo, cuando renuncias a tu manera de hacer las cosas, cuando dejas de querer controlar los resultados y simplemente obedeces, esperas, crees. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y muchas veces hasta que tú no sueltes la lucha, Él no la tomará. Hay batallas que parecen eternas porque aún no has soltado el control. Sigues peleando con tus propias estrategias, sigues buscando soluciones humanas, sigues agotando tu fuerza. Pero Dios no te creó para vivir en un estado constante de guerra emocional. Te creó para caminar en reposo, en confianza, en fe. Y aunque sí hay momentos donde nos toca batallar, también hay momentos donde la verdadera victoria está en levantar las manos al cielo y decir, Señor, esta guerra es tuya. Cuando te rindes en lo natural, pierdes. Pero cuando te rindes ante Dios, ganas. Porque rendirse ante Él no es claudicar, es posicionarse, es entregarle las riendas al general de los ejércitos. Es dejar de ser soldado solitario y permitir que el Dios invencible tome el frente. Y cuando eso pasa, las cosas cambian. Se abren caminos en medio del mar. Caen muros que parecían impenetrables. Tiembla la tierra. Se desatan milagros. Porque Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. Muchos están cansados no por lo que están enfrentando, sino por cómo lo están enfrentando. Están agotados, desgastados, porque no han entendido que la lucha no es suya. Están operando en el alma cuando deberían estar posicionados en el espíritu. La carne se fatiga, el alma se quiebra, pero el espíritu conectado con Dios se renueva, se fortalece, se levanta. Y desde ese lugar de rendición, de dependencia, es donde realmente se vencen las tinieblas. Hoy Dios te está llamando a soltar la carga, a rendir la espada, a dejar de luchar solo, porque mientras más luchas tú, menos espacio le das a Él. Pero cuando tú te detienes, Él se pone de pie. Y cuando Dios se levanta, el enemigo huye. Cuando Él entra en escena, el infierno se sacude. Cuando Él pelea, tú descansas. Porque el descanso en medio de la guerra no es señal de irresponsabilidad espiritual, es señal de confianza absoluta en el Dios que nunca falla. Así que hoy, abre tus manos, suelta lo que llevas. Ríndete, pero no como un derrotado, sino como un hijo que reconoce que su padre pelea mejor.
Porque las batallas más difíciles no se ganan peleando más fuerte, sino rindiéndote más profundamente. Y cuando te rindes ante Dios, entonces comienza la verdadera victoria. La fatiga del alma es señal de que estás peleando sin la ayuda de Dios. No es normal vivir siempre agotado emocionalmente, con el corazón en una batalla constante, la mente saturada de pensamientos pesados y el espíritu sin fuerza para adorar. Ese cansancio profundo que no se quita con dormir, esa tristeza que se disfraza de rutina, esa frustración que golpea en silencio, muchas veces no proviene de los problemas mismos, sino de cómo los estás enfrentando en tus propias fuerzas. Porque cuando peleas solo, la carga es insoportable, pero cuando Dios pelea por ti, hasta en medio de la tormenta puedes experimentar descanso. Hay creyentes que no están caídos, pero están exhaustos, que siguen sirviendo, pero por dentro están secos, que siguen caminando, pero ya no tienen pasión, ya no tienen visión, ya no tienen aliento. Y eso es una señal clara de que están cargando un peso que no les corresponde. Jesús nunca nos prometió que no habría lucha, pero sí prometió descanso. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás yendo a Él o solo estás intentando sobrevivir? Porque muchas veces no se trata de que estás enfrentando, sino de cómo lo estás enfrentando. Estás agotado porque tu alma está peleando una guerra que fue diseñada para ser librada en el espíritu. Estás drenado porque llevas años cargando con decisiones, con heridas, con miedos, con culpas, y nunca las has puesto realmente en las manos de Dios. Has hablado con todo, menos con Él. Has intentado de todo, excepto rendirte. Y mientras sigas así, el alma se seguirá desgastando, porque no fue creada para cargar lo que solo el Espíritu de Dios puede sostener. Cuando tú peleas sin la ayuda de Dios, no solo te cansas, también te confunde. Pierdes el enfoque, te amarga, comienzas a ver todo oscuro, sientes que nada vale la pena. Y ahí es cuando el enemigo te ataca con más fuerza, porque él sabe que un alma cansada es vulnerable. Sabe que un creyente fatigado no escucha con claridad, no discierne con precisión, no ora con fuego. El diablo no siempre quiere destruirte con un ataque frontal. Muchas veces solo quiere cansarte hasta que tú mismo te rindas, hasta que empieces a dudar, a desconectarte, a dejar de soñar, a dejar de creer. Pero hoy el Señor te está hablando con claridad. Esa fatiga no es normal, no fue mi voluntad que caminaras así, no es el diseño del cielo que vivas desgastado, triste, agotado. Yo soy tu fuerza, dice el Señor. Yo soy tu escudo, yo soy tu torre fuerte, yo soy el que te levanta cuando ya no puedes más, pero necesito que dejes de pelear en tu fuerza. Necesito que me dejes entrar en tu batalla, que sueltes la espada de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu terquedad, y me permitas hacer lo que solo yo puedo hacer, pelear por ti. Porque cuando tú peleas te agotas, pero cuando yo peleo tú descansas. Cuando tú enfrentas al enemigo solo tiemblas, pero cuando yo me presento en la batalla los cielos se abren, el infierno tiembla y la victoria es segura. El cansancio de tu alma es la voz de tu espíritu diciéndote, ya no puedo más, necesito que Dios intervenga. Y en este momento, si tú decides soltar, si decides rendirte, si decides levantar las manos no para seguir peleando, sino para adorar, algo comenzará a cambiar. El peso se irá, la paz descenderá, el gozo será restaurado. Porque el descanso no viene después de la victoria, viene cuando Dios toma el control. Y si hoy estás agotado, si sientes que ya no puedes más, entonces estás en el mejor lugar para ver la gloria de Dios. Porque Él no llega cuando tú puedes, Él llega cuando tú reconoces que no puedes. Y cuando tú le entregas la batalla, Él no solo pelea, Él vence. Dios no te llamó a resistir solo, te llamó a depender de su presencia. Esta verdad es tan profunda y tan necesaria de entender que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas cada situación en tu vida. Porque muchos creyentes hoy están luchando, sí, pero están luchando solos. Están de pie pero sin fuerza espiritual. Están avanzando pero arrastrando el alma. Están sirviendo, orando, trabajando, hablando, incluso ministrando, pero desconectados de la fuente, desconectados de la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, aunque parezca que todo está bien por fuera, el corazón se va vaciando por dentro. Porque el propósito de Dios nunca fue que caminaras como huérfano espiritual, sino como hijo, sostenido por su mano, fortalecido por su presencia, guiado por su voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el clamor del corazón de Dios es el mismo. Yo estaré contigo. No dijo, yo te dejaré instrucciones y te las arreglas. No dijo, haz lo que puedas y después te reviso. Dijo, estaré contigo. Esa fue su promesa a Moisés cuando le dijo que fuera el faraón. Esa fue su promesa a Josué cuando quedó al mando. Esa fue su promesa a Jeremías cuando temblaba por su llamado. Esa fue su promesa a los discípulos antes de ascender. Y esa sigue siendo su promesa para ti hoy. No te llamó para que resistas solo, te llamó para que camines con Él, descanses en Él, te refugies en Él. Pero cuando pierdes de vista su presencia, empiezas a pensar que todo depende de ti. Y allí es donde comienza el desgaste, la frustración, la ansiedad, el agotamiento espiritual.
porque te conviertes en el centro de tu propia guerra, te llenas de presión, sientes que tienes que saberlo todo, entenderlo todo, resolverlo todo, pero no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a permanecer, a habitar bajo la sombra del Omnipotente, como lo declara el Salmo 91, versículo 1. Fuiste llamado a vivir en comunión, no en soledad, a caminar bajo nube de día y fuego de noche, como lo hizo el pueblo en el desierto. Su presencia no es un extra en tu jornada espiritual, es tu fuente de vida. Hay batallas que no has podido ganar porque estás peleando desde la lógica, desde el cansancio, desde la experiencia, desde la voluntad humana y no desde la presencia. La presencia de Dios no solo te consuela, te transforma, no solo te habla, te renueva, no solo te guía, te fortalece. Estar en su presencia cambia tu percepción de la batalla, cambia tu reacción ante el ataque, cambia tu forma de resistir. Porque cuando Él está contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, sabes que estás del lado victorioso. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentara la vida con tu propia fuerza. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a morar en ti, para que no camines por vista, sino por fe. Para que no respondas por instinto, sino por dirección divina. Para que no luches solo, sino bajo su cobertura. Pero Él no invade, Él espera. Espera que lo invite, que lo busque, que le abra la puerta, porque su presencia no se impone, se anhela. Y cuando la presencia se convierte en tu prioridad, entonces la paz se vuelve tu escudo. Y la victoria se vuelve inevitable. No necesitas ser más fuerte, necesitas estar más conectado. No necesitas pelear mejor, necesitas rendirte más profundamente. No necesitas entender cada paso, necesitas estar seguro de que Él va contigo. Y si Él va contigo, ¿a quién temerás? Si Él está a tu lado, ¿quién podrá contra ti? La clave no está en resistir solo, está en depender de su presencia. Allí es donde se produce el rompimiento. Allí es donde se activa el favor. Allí es donde el enemigo retrocede. Hoy Dios te recuerda, no fuiste llamado a pelear como huérfano, sino como hijo. No fuiste llamado a resistir con tus propias armas, sino bajo el abrigo del Altísimo. No estás solo, aunque te sientas solo. No estás abandonado, aunque el silencio te abrume. Él está allí, esperando que levantes tus ojos y reconozcas que no puedes más. Y cuando lo haces, cuando vuelves a su presencia con humildad, con entrega, con hambre verdadera, entonces todo cambia. Porque el lugar más seguro en medio de la batalla no es detrás de un escudo, es en su presencia. Cuando tú te rindes, Dios se levanta a pelear en tu lugar. Esta es una de las paradojas más hermosas y poderosas del reino de los cielos. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama puerta de acceso a su intervención. Porque el mundo te dice, nunca te rindas, nunca te caigas, nunca muestres debilidad. Pero Dios te dice, cuando te rindes ante mí, yo tomo el control. Porque la verdadera rendición espiritual no es claudicar frente al problema, es soltar el orgullo, la autosuficiencia, la ansiedad y entregarlo todo en las manos del Todopoderoso. La lucha más intensa que muchos libran no es contra el enemigo, es contra su propia necesidad de tener control. Están tan enfocados en pelear, tan acostumbrados a tratar de resolverlo todo, que olvidan que hay momentos en los que Dios no está esperando que tú actúes, sino que te detengas. Que dejes de correr, de planear, de agitarte y simplemente digas, Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero sé que tú sí sabes. Y cuando eso ocurre, cuando esa rendición es real y profunda, el cielo se levanta. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Cuando Josafat fue rodeado por un ejército más fuerte, no organizó un plan militar. Él oró, ayunó y dijo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y fue ahí cuando el Espíritu del Señor se manifestó y dijo, no temáis ni os amedrentéis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa es la clave. No es tu guerra, es de Él. Pero Él solo la toma cuando tú dejas de pelear en tu fuerza y comienzas a confiar en su soberanía. Rendirse no es fracasar, es dar un paso hacia la fe. Es decirle a Dios, he llegado al límite, pero sé que tú no tienes límites. Es permitirle al Espíritu Santo que tome la espada y pelee con poder sobrenatural. Y cuando Él pelea, lo hace con precisión, con autoridad, con fuego. Él no negocia con el enemigo, lo derrota. Él no intenta convencerlo, lo desarma. Él no dialoga con las tinieblas, las expulsa. Pero esa intervención solo ocurre cuando tú decides rendirte de verdad. Hay quienes dicen que están esperando a Dios, pero en realidad siguen peleando por su cuenta, no han soltado nada. Siguen con las manos cerradas, aferrados al control, al miedo, a su propia manera de ver las cosas. Y Dios está diciendo, cuando te rindas me levantaré. Porque mientras tú luchas, Él observa. Pero cuando tú sueltas, Él actúa. Y rendirse ante Dios no es algo pasivo, es algo activo. Es una entrega total. Es postrarse y decir, haz como quieras, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque tarde, confío en ti. Esa rendición activa el cielo. Esa rendición abre los cielos. Esa rendición hace temblar al infierno. Porque el enemigo sabe que un hijo de Dios rendido no está derrotado, está más peligroso que nunca. Porque ya no pelea por sí mismo, ahora pelea con el respaldo del cielo. Cuando tú te rindes,
Deja de pelear desde el alma y comienzas a pelear desde el espíritu. Ya no gritas desesperado, ahora clamas con autoridad. Ya no corres en círculos, ahora avanzas por dirección divina. Ya no haces lo que crees correcto, ahora haces lo que Dios te dice. Y esa es la diferencia entre el desgaste y la victoria. No tienes que entender todo para rendirte. Solo necesitas confiar. No tienes que ver el final para entregar el proceso. Solo necesitas recordar que Dios es fiel, que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha fallado una promesa, y que si hoy decides rendirte, Él se levantará en tu defensa con poder, con justicia, con gloria. Porque cuando tú te rindes, Dios se levanta, y cuando Dios se levanta, todo cambia. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia divina. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el alma humana. Porque estamos acostumbrados a un Dios que responde, que habla, que actúa rápido, que se manifiesta con señales, con consuelo, con milagros evidentes. Pero hay temporadas en la vida espiritual donde todo parece callado, donde los cielos se sienten cerrados, donde las oraciones parecen chocar contra el techo y volver vacías. Y es allí, en ese silencio profundo, donde muchos creen erróneamente que Dios se ha apartado, que ya no está, que ya no escucha, que se olvidó, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El silencio de Dios nunca es señal de abandono, es señal de que Él está obrando a un nivel que tú todavía no comprendes. Es el momento donde Él prueba tu fe, donde moldea tu carácter, donde ajusta tu corazón para prepararte para la respuesta. Porque cuando Dios guarda silencio no es porque no te ame, sino porque te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Es fácil confiar cuando sientes, pero se requiere madurez para seguir creyendo cuando no escuchas nada. El verdadero crecimiento espiritual ocurre no en el ruido de lo evidente, sino en el silencio de lo invisible. Mira lo que sucedió con Jesús en la cruz. Gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo clamó y el cielo guardó silencio. No porque el Padre se había ido, sino porque el silencio era parte del plan. En ese momento el cielo estaba en su máxima actividad, el pecado estaba siendo derrotado, la redención estaba siendo sellada, el velo se estaba rasgando. Pero todo eso ocurrió en medio de lo que desde la tierra parecía abandono. Y lo mismo ocurre contigo. El cielo no ha dejado de actuar, el silencio es parte de la estrategia. Muchos piensan que Dios habla siempre con palabras, pero a veces su silencio es su forma más poderosa de hablar, porque en ese aparente silencio Él está enseñándote a confiar, a depender no de las emociones sino de la promesa, a no buscar señales sino a caminar en obediencia, a no vivir por lo que sientes sino por lo que crees. Es en el silencio donde tu fe se afina, donde tus oídos se purifican, donde tu corazón se humilla, donde tu alma se aquieta, y cuando eso ocurre estás más cerca que nunca de una manifestación gloriosa. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, y que anda en tinieblas y carece de luz? Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la instrucción divina. Confía aunque no veas, apóyate aunque no escuches, porque la ausencia de sonido no es ausencia de Dios. Él está, Él ve, Él escucha, Él sostiene, y cuando llegue el momento hablará, pero hablará no para darte lo que quieres, sino lo que necesitas. No cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo. Y cuando finalmente rompa el silencio, lo hará con gloria. Su voz no llegará como eco de desesperación, sino como decreto de cumplimiento, porque Él no responde antes del tiempo perfecto. Y cuando lo hace de manera que todo encaja, todo se alinea, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás: ahora entiendo, no estaba solo estaba siendo preparado. Así que si hoy estás en silencio, si tu oración no tiene respuesta, si tu alma está esperando y tus oídos no oyen nada, no temas, no desesperes, no te desvíes. El silencio no es castigo, es estrategia. El silencio no es juicio, es enseñanza. El silencio no es olvido, es diseño. Porque el Dios que calla por un momento pronto hablará con poder. Y cuando hable su voz romperá cadenas, abrirá camino y te llevará directo al cumplimiento de su plan. La verdadera victoria viene cuando aprendes a estar quieto y confiar. Esta es una lección que el Espíritu Santo quiere que grabes en lo más profundo de tu alma. Porque la carne se desespera, la mente humana quiere actuar, moverse, controlar, resolver todo a su manera. Pero el Espíritu que ha sido enseñado por Dios sabe que hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto. No por pasividad, no por miedo, sino por absoluta confianza en el Dios que pelea por ti. Porque estar quieto no es cruzarse de brazos, es posicionarse en fe. Es resistir la tentación de manipular las circunstancias y creer que Dios está haciendo más en el silencio que lo que tú podías hacer en 1000 palabras. Ser quieto no es no hacer nada, es hacer lo más difícil. Esperar sin desesperarse. Es permanecer firme cuando todo te empuja a correr, cuando todo en tu interior clama por soluciones humanas, cuando sientes la urgencia de tomar decisiones por impulso. Es mirar al caos y decir: no me moveré, porque el que me llamó es fiel. Es lo que Moisés le dijo al pueblo en medio de una crisis mortal, con el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros,
Como lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ese es el lenguaje de la fe madura. Ese es el corazón que sabe que la batalla no se gana con velocidad, sino con estabilidad espiritual. Hay creyentes que han hecho más daño a su proceso espiritual por moverse antes de tiempo, por hablar antes de escuchar, por correr sin dirección, que por haber cometido errores externos. Porque el alma inquieta sabotea el plan de Dios. Y Dios no se mueve al ritmo de tu ansiedad, se mueve al ritmo de su propósito eterno. Él espera que tú esperes, Él te posiciona, te ancla, te afirma. Porque mientras tú estás quieto en lo natural, en el ámbito espiritual se están movilizando ángeles, se están escribiendo decretos, se están derribando murallas, se están ajustando puertas. Estar quieto es confiar que el tiempo de Dios es perfecto, que su forma de obrar es mejor que la tuya, que su silencio es más sabio que tus palabras. Es entender que no necesitas entenderlo todo para descansar, que no necesitas verlo todo para creerlo, que no necesitas sentir nada para saber que Él está obrando, porque tu confianza no se basa en emociones, se basa en quién es Dios. Y Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él no se retrasa, Él llega en el momento justo, y cuando tú estás quieto, Él se manifiesta con poder. Muchos están perdiendo batalla no porque Dios no esté con ellos, sino porque no saben estar quietos, se levantan a pelear cuando deberían postrarse a orar, hablan cuando deberían callar, deciden cuando deberían esperar, y terminan enredados en sus propias estrategias, agotados por sus propias maniobras. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: detente, quédate quieto, yo estoy obrando, confía. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, creer, obedecer, esperar, Él hace lo imposible. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice muévete para conocerlo, dice estate quieto. Porque en esa quietud reverente, en ese reposo espiritual, comienzas a conocer la profundidad de su carácter, la grandeza de su fidelidad, la firmeza de su amor. Y cuando lo conoces, ya no te desesperas por las circunstancias, porque sabes que si Él está contigo, todo saldrá conforme a su plan. La victoria no siempre se ve como una explosión de milagro. A veces se ve como una paz que no tiene explicación, como una confianza que no se quiebra, como una fe que no retrocede, como una seguridad interna que nadie te puede robar. Esa es la victoria que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Y cuando vives en ese estado de quietud confiada, el enemigo pierde su poder, porque ya no puede manipularte con el miedo ni con la prisa. Ya no reaccionas desde la carne, ahora respondes desde el espíritu. Así que hoy decide esto: voy a estar quieto, no porque no pase nada, sino porque Dios está haciendo todo. No porque no me importe, sino porque he decidido confiar. No porque me haya rendido ante el problema, sino porque me he rendido ante Dios. Y si Él pelea por mí, entonces la victoria está asegurada. Tus lágrimas no son señal de derrota, son armas espirituales que Dios recoge. Porque en el reino de los cielos nada se desperdicia, ni siquiera tu llanto más silencioso. Esa lágrima que se escapa cuando nadie te ve. Esa que cae sobre la almohada en las madrugadas. Esa que brota cuando sientes que ya no puedes más. Esa lágrima que tal vez tú desprecias, Dios la honra. Porque tus lágrimas no son evidencia de debilidad, son expresión de tu humanidad quebrantada delante de un Dios que ve, escucha y se conmueve. La cultura te ha enseñado a ocultar tus lágrimas, a contenerlas, a tragarlas, pero Dios te dice: llora delante de mí porque yo recojo cada lágrima como un tesoro. En el Salmo 56, versículo 8, el salmista declara con una confianza sorprendente: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una en tu libro. ¡Qué revelación tan poderosa! Eso significa que tus lágrimas tienen peso en lo eterno. No se pierden, no se olvidan, no son inútiles. Cada una es registrada, cada una es tenida en cuenta por el cielo. Tú crees que estás llorando por desesperación, pero en el mundo espiritual estás sembrando con fe. Porque hay lágrimas que son intercesión, lágrimas que son adoración sin palabras, lágrimas que son guerra espiritual, lágrimas que están clamando por justicia, por restauración, por intervención divina. Y lo que el mundo no entiende, Dios lo interpreta. Lo que otros desprecian, Él lo convierte en arma. Y mientras tú crees que estás derrumbándote, Dios está levantando columnas de gloria sobre tu llanto. ¿Sabes por qué el enemigo quiere hacerte sentir débil cuando lloras? Porque Él conoce el poder que hay en un corazón contrito y humillado. Sabe que cuando el alma se quiebra delante de Dios, el cielo responde. Sabe que una lágrima sincera, derramada en adoración, en entrega, en rendición, tiene más poder que 1000 oraciones sin corazón. Porque Dios no busca palabras bonitas, busca corazones quebrantados. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es que el llanto tiene una función purificadora, te limpia por dentro, te vacía de orgullo, te hace volver a lo esencial. Porque cuando lloras delante de Dios, estás reconociendo que tú no puedes más, pero sabes que Él sí puede. Estás diciendo sin palabras: te necesito más que nunca. Estás soltando el alma para que Él la tome con ternura, con poder, con restauración. Tus lágrimas no son la derrota que el enemigo cree, son la señal de que aún estás vivo, sensible y dependiente. Porque el problema no es llorar, el problema es endurecerse.
Hay quienes ya no lloran porque se han vuelto fríos, indiferentes, insensibles al Espíritu. Pero tú que aún lloras, aún puedes sentir, aún puedes escuchar la voz de Dios, aún puedes rendirte. Y eso te hace peligroso para el enemigo, porque un corazón que llora en la presencia de Dios es un corazón que está a punto de levantarse con nueva fuerza, con nueva dirección, con unción fresca. No te avergüences de tus lágrimas, no las minimices, no las escondas. Derrámalas en el altar, llora delante de tu Padre. Él no se burla de tu dolor, Él no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él te permite quebrarte porque sabe que de esos pedazos rotos puede hacer algo glorioso. De ese corazón que tiembla puede levantar un testigo de su poder. Y lo más hermoso de todo es que Dios no solo recoge tus lágrimas, Él promete cambiarlas por gozo. Como lo dice el Salmo 30, versículo 5. El lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Así que no temas llorar en su presencia, porque cada lágrima tiene propósito, cada lágrima es semilla, y llegará el día muy pronto en que esas lágrimas traerán cosecha. Porque lo que hoy te quebranta, mañana será tu testimonio. Y el Dios que recoge tus lágrimas también será el Dios que te levantará para que camines en victoria. El enemigo tiembla cuando ve que dejas de luchar solo y clamas al cielo. Porque mientras peleas en tu fuerza, Él sabe que puede agotarte, sabe que puede distraerte, confundirte, llevarte al límite. Pero en el momento en que dejas de depender de tu habilidad y levantas tus manos al cielo en clamor, toda la atmósfera espiritual cambia. Ya no estás peleando tú solo. Ahora el cielo entra en la batalla. Los ángeles se activan. El Espíritu Santo desciende, la gloria de Dios se manifiesta. Porque cuando tú clamas con el corazón quebrantado, el infierno recuerda que no puede contra un hijo de Dios alineado con su Padre. Satanás no le teme a tu fuerza, le teme a tu dependencia, le teme a un corazón rendido, a una boca que clama en fe, a unas rodillas que se doblan delante del trono. Porque eso no es debilidad, eso es poder en su forma más pura. Clamar no es solo orar, clamar es gemir desde lo profundo del alma. Clamar es abrir la boca en medio del dolor y decir: Dios, necesito que intervengas ya. Y esa clase de clamor no es ignorada, es como un grito en medio del desierto que activa la atención del cielo. Porque el Dios que servimos no es sordo al dolor de sus hijos, y menos aún al clamor de los que han decidido dejar de luchar solos. La Escritura está llena de momentos en los que Dios respondió al clamor de su pueblo. En Éxodo capítulo 2, versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo no podía más. Estaba cansado, oprimido, esclavizado, pero no se quedó en silencio, clamó, y el cielo respondió, no por mérito, sino por misericordia. Porque nuestro Dios es especialista en intervenir cuando ya no hay recursos humanos, cuando ya no hay esperanza natural, cuando lo único que queda es una voz levantándose desde el polvo. El enemigo ha intentado convencerte de que clamar no sirve, de que tu oración no llega, de que no hay respuesta. Pero Él sabe la verdad. Él sabe que cuando tú clamas, el cielo responde. Él sabe que una sola palabra tuya, dicha con fe, puede estremecer la atmósfera. Él sabe que cuando tú decides rendirte y clamar, el Espíritu de Dios se activa como guerrero poderoso peleando por ti. Por eso intenta mantenerte callado, distraído, cansado, enfocado en lo terrenal. Pero tú no fuiste llamado a pelear en silencio, fuiste llamado a clamar con poder. Hay momentos donde ya no se trata de saber orar bonito, se trata de orar con urgencia, de soltar el alma, de abrir la boca, de levantar la voz. Y cuando lo haces, no solo tu entorno cambia, tú cambias, porque el clamor te alinea con la voluntad de Dios, te conecta con su fuerza, te recuerda que no estás solo, que no estás desamparado, que el Todopoderoso está atento a cada palabra que sale de tus labios. El clamor no es solo una reacción emocional, es una declaración espiritual, es una bomba en el mundo invisible, es una señal de que el Hijo dejó de pelear solo y llamó a su Padre. Y cuando el Padre entra en la batalla, no hay demonio que resista, no hay cadena que se mantenga, no hay muro que permanezca. Porque el Dios que responde al clamor es fuego consumidor, es libertador, es escudo, es torre fuerte. Así que no te guardes más, no te calles, no te encierres en ti mismo. Abre tu boca, clama como nunca antes. Aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemble la voz, aunque sientas que nadie te escucha, clama. Porque el enemigo tiembla cuando escucha a un hijo de Dios decir, ya no peleo solo, ahora clamo al cielo. Y en ese instante el ambiente cambia, porque cuando tú clamas, Dios responde siempre. Deja de pelear solo y empieza a adorar. Allí es donde Dios toma el control, porque la adoración no es solo un canto suave que entonas en medio del culto. La adoración es un arma, es una postura del alma, es un lenguaje espiritual que desarma al enemigo y activa la intervención divina. Mientras luchas con tu fuerza, el cielo espera. Pero cuando decides soltar la batalla y adorar, el cielo actúa. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22, versículo 3, y donde Él habita, ninguna tiniebla puede permanecer. Hay momentos en la vida en los que las oraciones se vuelven llanto, en los que los clamores se convierten en suspiros, y es entonces cuando la única salida es adorar. Adorar no como rutina, no como tradición, sino como rendición total.
como una declaración poderosa que dice: no entiendo lo que está pasando, pero sé quién es mi Dios. No veo la salida, pero te adoro porque eres fiel. No tengo respuesta, pero te exalto porque eres digno. Y cuando esa adoración brota en medio de la batalla, se convierte en una llave que abre lo que parecía cerrado para siempre. Muchos piensan que deben esperar a salir de la guerra para poder adorar, pero el cielo enseña lo contrario. Es en medio de la guerra donde tu adoración tiene más valor. Es fácil cantar cuando todo está bien, pero cuando levantas las manos en medio de la tormenta, cuando alabas con el corazón hecho pedazos, cuando exhalas adoración desde el valle de sombra, allí ocurre lo sobrenatural. Porque adorar en medio de la lucha no solo cambia el ambiente, cambia tu posición. Ya no eres solo un guerrero cansado, eres un adorador fortalecido. Ya no eres una víctima del ataque, eres un hijo que ha recordado que el Padre está a cargo. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban golpeados, encadenados, en lo más profundo de la cárcel. Podían quejarse, podían callar, podían rendirse, pero decidieron adorar. Y cuando adoraron, no solo sus cadenas se rompieron, sino las de todos que estaban a su alrededor. Porque la adoración en medio de la prisión no solo te libera a ti, también libera a otros. Es un estallido de gloria que sacude todo lo que está atado. La adoración no ignora la realidad, la somete al señorío de Cristo. Es mirar el problema y decir: mi Dios es más grande que esto. Es dejar de suplicar y comenzar a exaltar. Es un cambio de enfoque, de actitud, de espíritu. Y cuando tú adoras, estás diciendo sin palabras: Señor, no pelearé más en mi fuerza. Tú toma el control. Y el Dios que toma el control nunca deja las cosas como están. Hay cadenas que no caerán con más esfuerzo, caerán con más adoración. Hay muros que no se derriban con fuerza bruta, se derriban con alabanza. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con cánticos. Porque la adoración es un acto de guerra, una declaración de victoria anticipada, una manera de recordarle al enemigo que tú sabes a quién perteneces. Así que deja de pelear solo. Suelta la espada de la ansiedad, del orgullo, del control. Y levanta la bandera de la adoración. Adora cuando no entiendas, adora cuando duela, adora cuando no veas. Adora cuando estés en medio del fuego. Porque esa adoración sincera, rota, genuina, se eleva como incienso al trono de Dios y Él responde con poder. Porque cuando tú adoras, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, lo imposible se vuelve posible, lo cerrado se abre, lo muerto revive, lo roto se restaura, y lo que parecía al final se convierte en el inicio de tu victoria. Vivimos en una generación que ha aprendido a luchar con todo menos con Dios. Aprendimos a batallar con lógica, con estrategia, con opiniones, con fuerza emocional, con argumentos humanos. Nos enseñaron que la vida se resuelve con esfuerzo, con resistencia, con valentía. Pero se nos olvidó lo esencial, que la verdadera victoria no está en cuánto luchamos nosotros, sino en cuánto dejamos que Dios luche por nosotros. Y por eso hoy vemos tantos corazones agotados, tantas mentes al borde del colapso, tantos creyentes con el alma en cenizas, intentando mantenerse firmes mientras su espíritu se desangra en silencio, porque han estado peleando solos. Este mensaje es un grito del cielo para recordarte que no fuiste llamado a resistir con tu propia fuerza. Fuiste llamado a caminar tomado de la mano de un Dios guerrero, invencible, eterno, fiel. Un Dios que no necesita tu fuerza, sino tu rendición. Que no te pide que lo resuelvas todo, sino que le entregues el control. Un Dios que no ignora tu lucha, que no se queda mirando mientras tú caes, sino que espera el momento exacto en que su hijo diga: papá, no puedo más. Ven y pelea por mí. Y en ese instante su presencia desciende como fuego, su voz retumba como trueno, su gloria lo llena todo y tus cadenas se rompen. La vida cristiana no se trata de resistir por resistir, se trata de confiar. Se trata de habitar bajo su sombra. Se trata de entender que hay batallas que se ganan postrado, no de pie. Que hay victorias que se activan en el silencio, no en la fuerza. Que hay respuestas que llegan no cuando lo entiendes todo, sino cuando lo sueltas todo. Y eso requiere humildad, requiere quebranto. Requiere reconocer que no se trata de ti, sino de Él. El mayor enemigo de tu libertad no es el diablo. Es tu resistencia a rendirte. Es tu insistencia en cargar lo que solo Dios puede cargar. Es tu necesidad de controlar lo incontrolable. Pero hoy el cielo te llama a dejar de luchar solo, a rendirte con valentía, a levantar las manos, no en señal de derrota, sino en adoración, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y Él nunca pierde, Él nunca llega tarde, Él nunca deja las cosas a media. Él es el león de Judá, es el capitán de los ejércitos celestiales. Es el que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerza para clamar. Tus lágrimas no han sido en vano. Tus noches sin dormir han sido contadas, tus heridas no han sido ignoradas. Dios ha estado presente todo el tiempo esperando que suelte, que le cedas el campo de batalla. Porque cuando tú dejas de pelear solo y comienzas a adorar, el cielo responde. Y responde con gloria, con justicia, con poder. El enemigo lo sabe. Por eso quiere mantenerte ocupado, ansioso, desesperado, distraído. Porque teme el momento en que tú digas: Señor, hazlo tú. Ese es el momento donde todo cambia.
donde el invisible se sacude, donde el infierno tiembla, donde las puertas se abren. Hoy es el día de tu rompimiento. Hoy es el día en que decides no solo escuchar una palabra, sino abrazarla, vivirla, caminarla. Deja de resistir en lo humano y empieza a reposar en lo divino. Deja de intentar con tus métodos y comienza a confiar en su plan, porque el que se rinde ante Dios no cae, se eleva, y el que deja de luchar solo no pierde, vence. Que esta palabra quede marcada en tu corazón como un sello eterno. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Y hoy, si te rindes de verdad, verás al Dios Todopoderoso levantarse en tu favor y pelear hasta darte la victoria completa. Oremos, Padre eterno, Dios de los ejércitos. Hoy me presento ante ti con el alma desnuda, sin máscara, sin fuerza, sin excusas, solo con un clamor profundo que nace desde lo más hondo de mi ser. No puedo más, pero sé que tú sí puedes. Reconozco que he intentado pelear solo. He corrido, he resistido, he gritado en silencio, he llorado sin consuelo, he intentado entender lo que no tiene sentido, he querido sostenerme en mi propia fuerza y he terminado agotado, rendido, vacío. Pero en medio de mi debilidad, hoy levanto mi voz hacia ti. Hoy reconozco que la batalla no es mía, es tuya, y vengo a entregártela por completo. Dios mío, ya no quiero seguir luchando desde la carne, desde la ansiedad, desde el miedo. Quiero pelear como tú me enseñaste, adorando, confiando, esperando, descansando en tu soberanía. Hoy suelto el control, suelto el orgullo, suelto mis planes, suelto la espada con la que he estado golpeando al aire. Hoy te entrego mis cargas, mis batallas, mis preguntas, mi dolor, mi cansancio, mi mente, mis lágrimas. Hoy te lo entrego todo, porque sé que tú no solo eres mi Dios, eres mi guerrero, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte, mi capitán. Espíritu Santo, ven ahora y toma el lugar que te pertenece. Desciende con tu poder y toma esta guerra que me ha desgastado. Pelea por mí donde yo ya no puedo entrar. Llega donde mis manos no alcanzan. Libera lo que mis palabras no han podido liberar. Rompe cadenas que ni siquiera sé nombrar. Sana heridas que aún sangran en lo profundo. Alinea mis pensamientos con tu verdad. Restaura mi fe, mi fuerza, mi gozo, mi paz. Sopla sobre mi espíritu y levántame no como un soldado agotado, sino como un hijo lleno de tu gloria. Señor, sé que tú has visto cada noche sin dormir, has escuchado cada oración sin palabras, has contado cada lágrima derramada. Y aunque he sentido silencio, hoy entiendo que nunca me abandonaste. Hoy comprendo que tu silencio era estrategia, que tu quietud era propósito, que tu espera era gracia. Gracias por amarme incluso cuando quise hacerlo todo a mi manera. Gracias por sostenerme cuando no lo noté. Gracias por no soltarme cuando estaba a punto de rendirme. Hoy declaro con fe que ya no pelearé solo nunca más, caminaré contigo, me esconderé en tu presencia, me fortaleceré en tu palabra. Y cuando llegue otra batalla, no correré a pelear, correré a adorarte. Porque he aprendido que cuando yo me callo y te adoro, tú hablas y vences. He aprendido que cuando yo descanso en ti, el cielo se activa. He aprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda angustia, todo miedo, toda desesperación. Rompo con toda ansiedad, con todo control, con todo lo que me aleja de confiar plenamente en ti. Y declaro que a partir de hoy caminaré desde el descanso, desde la fe, desde la adoración, desde la certeza de que mi Dios pelea por mí. A ti, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque tú no fallas, tú no llegas tarde, tú no abandonas. Tú eres mi escudo, mi justicia, mi defensa. Y en ti confío, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta este punto, si tu corazón fue tocado, si tus ojos se humedecieron, si sentiste que cada palabra hablaba directo a tu alma, entonces escucha con atención. Dios no terminó contigo hoy, apenas ha comenzado. Esta palabra fue más que un mensaje, fue un rescate, fue una intervención del cielo. Fue la voz de un padre que te ama demasiado como para dejarte seguir luchando solo. Él te ha dicho con claridad, yo Uhle sintwende esilule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Sinokuhlabelela kwezinyoni icule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into esizilungile.
sasindize amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigeza phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele ekuboneni okumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zitula izingoma zazo futhi yonke into isilungile impilo iwuhambo ingoma esikhula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo okomzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele ekuboneni okumnene kokhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into isilungile